Hola, buenas tardes compañeros y maestra. Yo soy Daniel Natanael García Lozada y les voy a hablar sobre la NIC 12, impuesto sobre las ganancias. Esta NIC 12 tiene el objetivo establecer el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Esto incluye el impuesto corriente como el impuesto diferido, de los cuales pues estaremos hablando más adelante. Se enfoca en las diferencias temporarias que surgen de la discrepancia entre los valores contables de los activos y pasivos en los estados financieros y su base fiscal, lo que genera pasivos y activos por impuestos diferidos. El objetivo principal es garantizar que se reflejen las consecuencias fiscales de las transacciones económicas de acuerdo con los principios contables que pues siempre nos han establecido las NIC o las NIF. Bueno, dentro del alcance de esta NIC, esto se aplica a las ganancias. Es el impuesto que se le aplica a las ganancias, que incluyen todos los impuestos nacionales e internacionales o extranjeros, que se basa en las ganancias imponibles. Esto incluye también impuestos adicionales como las retenciones fiscales sobre dividendos pagados por subsidiarias asociadas o acuerdos en conjuntos. Dentro de las IFRS nos da conceptos clave de la NIC 12, los cuales se encuentran el impuesto corriente. Este es el importe del impuesto sobre las ganancias que se paga o se recupera en el presente por las ganancias fiscales del periodo. Pues en otras palabras se podría decir que es el monto que corresponde de impuestos sobre las ganancias de una entidad que tiene que pagar a las autoridades fiscales por el ejercicio en curso o ejercicios anteriores. Esta se va a basar en el resultado fiscal, que son ganancias o pérdidas imponibles, determinado el acuerdo con las leyes fiscales. Y también nos habla sobre el impuesto diferido. El impuesto diferido se refiere a los importes a pagar o recuperar en periodos futuros, originados por diferencias temporarias ante el importe en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Y pues también en otras palabras, el impuesto diferido surge de las diferencias temporarias, como aquí nos lo indica, entre la base fiscal de los activos y pasivos y su valor en libros. Esto quiere decir que las diferencias temporarias pueden ser imponibles o deducibles. Las imponibles son el impuesto diferido por pagar en el futuro, y las deducibles son la posibilidad de recuperar impuestos en el futuro. También nos habla sobre las diferencias temporarias, que son aquellas diferencias entre el valor contable de un activo o pasivo y su valor fiscal, su base fiscal, lo que le genera un impacto en la determinación del impuesto diferido. Las diferencias temporarias imponibles son, como ya lo mencioné, aquellas que resultan en las obligaciones de pagar impuestos en el futuro, y las diferencias temporarias deducibles son aquellas que permiten la deducción de impuestos en el futuro. También tenemos la base fiscal de activos y pasivos. La base fiscal de un activo es el importe que será deducible fiscalmente en el futuro, siempre y cuando la entidad recupere dicho activo. Pues en otras palabras se podría decir que este monto será deducible de los beneficios fiscales futuros relacionados con los activos. Por ejemplo, si un activo genera ingresos que no serán grabados, la base fiscal es igual al valor en libros del activo. Si el ingreso será grabado, la base fiscal puede ser menor debido a las deducciones fiscales como depreciaciones. Y para los pasivos es la base fiscal, es el valor de dichos pasivos menos las cantidades que serán deducibles en periodos futuros. Pues en otras palabras es el valor en libros del pasivo menos cualquier monto que sea deducible fiscalmente en el futuro. Por ejemplo, si una obligación no genera deducciones futuras, la base fiscal es igual al valor en libros.
Las diferencias entre la base fiscal y el valor contable son las que generan los impuestos diferidos. Aquí tenemos un ejemplo de la base fiscal de un activo y un pasivo. De un activo podemos decir que se trata de una maquinaria que tiene un costo contable de 100,000 pesos y una depreciación acumulada de 30,000 pesos. La base fiscal de la maquinaria es de 70,000, que es el valor que se queda por deducir fiscalmente. Y en el pasivo nos dice que un préstamo de 100,000 pesos cuya devolución no tiene consecuencias fiscales tiene una base fiscal igual a su importe en libros, la cual pues, pasa directamente de 100,000 pesos. Dentro del reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, la NIC 12 nos exige el reconocimiento de un pasivo por impuestos diferidos cuando una diferencia temporaria imponible generará un mayor pago de impuestos en el futuro, y de un activo por impuestos diferidos cuando una diferencia temporaria deducible permita recuperar impuestos en el futuro. Hay las diferencias. Sin embargo, hay excepciones con este reconocimiento, como en el caso de las diferencias temporarias. Estas surgen de inversiones en subsidiarias, donde no se espera que las diferencias sean pues, muy variables en un futuro previsible. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse de acuerdo a las tasas fiscales que se esperan aplicar en el periodo en el que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos, pues estos son montos que deben reflejarse de acuerdo a las expectativas sobre el impacto fiscal que pues proyectemos en un futuro. De acuerdo al reconocimiento del gasto por impuestos diferidos y corrientes, la NIC 12 nos exige que las consecuencias fiscales de las transacciones económicas se reflejen en los estados financieros de la misma manera que se reconocen esas transacciones. Esto significa que los efectos fiscales relacionados con el resultado del periodo se reconocen también en el resultado, y los efectos fiscales relacionados con partidas reconocidas en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio se reconocen fuera del resultado de manera coherente. Pero también dentro de esta NIC podemos encontrar excepciones al reconocimiento de impuestos diferidos. Pues como ya lo mencioné, existen situaciones específicas en las que no se reconocen los impuestos diferidos. Por ejemplo, no se reconocen en un pasivo por impuestos diferidos por las diferencias temporarias imponibles, de las cuales ya hablamos, siempre que sean derivadas del reconocimiento inicial de plusvalía. También se hace una excepción al reconocimiento cuando las diferencias temporarias surgidas en la inversión en subsidiarias, siempre que la entidad pueda controlar la fecha de reversión y sea probable que no se reviertan en el futuro previsible. La NIC 12 nos requiere pues ciertas revelaciones. La NIC 12 exige que las empresas proporcionen información detallada en las notas de sus estados financieros sobre los impuestos corrientes y los impuestos diferidos. También nos incluyen los importes de los activos y pasivos por impuestos diferidos y las principales fuentes de las diferencias temporarias. La NIC 12 se armoniza en México con la NIFD 4, que es la de impuestos a la utilidad, que sigue principios muy similares. La NIFD 4 establece también el reconocimiento, medición y presentación de los impuestos diferidos. Una de las únicas diferencias entre ambas es que la NIFD 4 tiene un enfoque local para la legislación fiscal mexicana, mientras que la NIC 12 sigue un enfoque más global, la cual nos va a tener más requerimientos, más excepciones y pues nos va a requerir más información. En cambio la NIFD 4 pues nos va a pedir pues más que nada lo que regule la legislación fiscal mexicana.
Y pues ahora vamos a hacer un caso práctico de la aplicación de la NIC 12 en caso de que pues no sea requerido. Vamos a suponer que la empresa ABC adquiere una maquinaria por 500,000 pesos y estima que la vida útil de la maquinaria es de 10 años. La depreciación fiscal permitida es del 20% anual de acuerdo a las tablas de depreciación. Después de 2 años, la empresa ha registrado una depreciación contable acumulada de 100,000 pesos, lo que deja el valor en libros de la maquinaria en 400,000 pesos. Nuestro valor en libros va a tener el valor de la maquinaria, los cuales son 400,000 pesos. Y nuestra base fiscal es la depreciación fiscal, que ha sido del 20% anual, lo que resulta en 200,000 pesos de los 2 años de depreciación fiscal acumulada. La base fiscal de la maquinaria es de 300,000 pesos. En este caso existe una diferencia temporaria imponible de 100,000 pesos entre el valor en libros y la base fiscal. Esto genera un pasivo por impuestos diferidos, ya que esta empresa tendrá que pagar más impuestos en el futuro cuando recupere el valor en libros de la maquinaria. Pero si la tasa del impuesto a las ganancias es del 30%, el pasivo por impuesto diferido será de 30,000 pesos, el 30% de los 100,000. Ahora bien, si la empresa tiene pérdidas fiscales acumuladas por 50,000 pesos, estas pérdidas pueden generar un activo por impuesto diferido, ya que se podrá reducir de los impuestos futuros al aplicar la misma tasa del 30%. El activo por impuesto diferido será de 15,000 pesos, el 30% de los 50,000 pesos. Y como conclusión podemos decir que la NIC 12 es fundamental para reflejar de manera adecuada las consecuencias fiscales en los estados financieros. Al reconocer los impuestos corrientes y diferidos, las empresas proporcionan una imagen fiel de sus responsabilidades fiscales futuras. En México, la norma que se armoniza con la NIC 12 es la NIF D4, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La NIF D4 sigue con los principios similares para garantizar la coherencia y el cumplimiento en el tratamiento contable de los impuestos a la utilidad. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.